Hola, muy buenos días, buenas noches, perdón. El Señor les bendiga. Para hoy día tengo un versículo que está en Romanos 15, 5 y yo agrego el 6. El 5 era el que salía en el versículo del día, pero quiero agregar el 6 porque creo que complementa mejor el pasaje, ¿ya? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, bueno, uno empieza pensando y cuando dice que haya este mismo sentir, ya en otro lado dice, haya este sentir que hubo en Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se trató a sí mismo como un despojo. Eso significa que se despojó a sí mismo. Se trató a sí mismo como un despojo, como una basura, como algo insignificante, como algo sin valor. Pero ¿para qué? Porque en eso de tratarse a sí mismo como un despojo, se dejó matar, ¿ya? Porque fue voluntariamente la muerte de Cristo, no es que él lo mataron, no. Él se entregó voluntariamente. Entonces se deja matar y en eso, entonces hay este sentir de que él se entrega a sí mismo, se trata a sí mismo como un despojo y se entrega para ser muerto, ¿ya? Y entonces, y además, ¿ya? Este sentir que hubo en Jesús, ¿ya? Y para que glorificáis a Dios, dice. Entonces, ¿y de qué forma glorificó a Dios Jesús? Bueno, justamente en su crucifixión. Entonces, por el otro lado, también está diciendo, para que glorificáis a Dios, igual que Jesús, ¿te fijas? O sea, a una voz, así como Jesús en el fondo, ¿ya? Glorificáis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿y cómo glorificó Cristo a Dios? Lo glorificó entregándose, siendo humilde, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó. No te exaltó a ti y a mí, porque tú y yo hemos pecado. Exaltó a Jesús, porque Él no pecó. Y como no pecó, Él fue un sacrificio perfecto. Fue el Cordero de Dios. El Cordero que tenía que ser sacrificado en la Pascua fue Jesús. Y Él se sacrificó por nosotros una vez y para siempre. O sea, ahora no hay que estar haciendo mandas y cuestiones. No, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si uno hace eso, está diciendo implícitamente que Dios no hizo lo suficiente. Entonces falta que yo haga algo más. Y si tengo que yo hacer algo, estoy tratando como algo vano lo que hizo Jesús. Y estoy tomando a la ligera lo que hizo Cristo. Entonces, nada podemos hacer para ser salvos. Nada, absolutamente nada. Pero ¿y cómo no voy a decir nada si tengo que hacer algo? Todas las religiones dicen que tú tienes que hacer algo. Sí, excepto el cristianismo. El cristianismo dice que tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque si tú haces algo, estás diciendo que lo que hizo Jesús no fue suficiente. Tan simple. O sea, ahora, tú puedes pensar, oye, está loco lo que estás diciendo. Sí, es que lo que dice la Biblia es eso, que Jesús se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y que por eso Dios lo exalta, ¿ya? O sea, Él fue glorificado en esto, en su crucifixión y muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Jesús no había pecado, entonces la muerte no lo podía retener a Jesús, no podía. Entonces la muerte lo tuvo que soltar. ¿Por qué? Porque Él dominó a la muerte, porque Él no merecía, no había pecado, fue muerto, fue matado, ¿ya? Por los hombres, ¿cierto?
fue matado por nosotros, digamos, todos los que hemos pecado, y cuando nosotros lo matamos, entonces Él vence a la muerte, porque Él no la merecía. Entonces, como no merecía la muerte, Él resucita. Él tenía que resucitar. Tú y yo no podríamos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y la muerte nos está condenando. ¿Te fijas? Entonces, como la muerte nos condena, nosotros no podemos hacer lo que hizo Jesús. Porque Jesús, al morir, venció a la muerte. O sea, vence a la muerte con su sacrificio perfecto, y Él tiene que resucitar. Y cuando Él resucita, estamos resucitados con Cristo, ¿ya? Entonces aquí en el libro de Romanos, en 15, 5 y 6, ¿ya? Está aclarando que así mismo como Jesús, ¿cierto? Como Cristo fue Cristo fue inmolado, como Cristo la pasó, digamos, así tenemos que pasarla, tenemos que vivir nosotros. O sea, no es que nosotros tengamos que sacrificar, no es eso. Bueno, tal vez en algún caso estemos, sí puede ser, pero no es eso. Pero está diciendo que haya el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús, ¿ya? O sea, la misma humildad, la misma paciencia, la misma. Y ahora tú me puedes decir, pero es que eso es complicado, eso yo no lo tengo. Bueno, ahí está el problema. Si tú no lo tienes, esa paciencia, esa humildad, ¿ya? Entonces tienes que trabajar en ello. ¿Y cómo tienes que trabajar en ello? Si yo estoy diciendo que tú no puedes hacer nada, sí, pero es que cuando tú le entregas tus cargas al Señor Jesús, Él empieza a moldear tu vida, a cambiar tu vida. Tú empiezas a actuar de otra manera. Antes hacías estas cosas malas, ahora dejas de hacerlas. No es que de un momento a otro las dejes de hacer, pero el Señor te empieza a moldear. La gente te va a decir, oye, pero tú antes hacías esto y lo otro, y ibas con nosotros a acá y allá, y ahora no lo haces. Sí, es que es el sentir que pone Dios en uno, y nos hace ser de otra manera. Entonces, les dejo este pensamiento para hoy día, pero lo importante aquí hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, para que glorifiquemos a Dios, o sea, demos testimonio del Señor con el cambio que hace Dios en nosotros. Ahora, si Dios no ha hecho este cambio, es momento de orar al Señor, es momento de arrodillarte ante Dios y decirle, perdóname por mi pecado. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos pecado, y si no pedimos perdón por nuestro pecado, nos arrepentimos y nos volvemos a Jesús, no tenemos vuelta que darle. Así de simple. Y el Señor Jesús va a, cuando estemos en el juicio ante Dios, Jesús va a decir, no, yo pagué por él, yo pagué por Rodrigo, y yo pequé, no puedo hacer nada, pero yo creí en Jesús. Eso voy a decir, solamente eso. No puedo decir nada más, porque yo no puedo hacer nada para ser salvo. Nada. El solo pensar que yo podría hacer algo es ya errado. Así que, amigos, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse y sigan a Jesús. Son las dos actividades que tienen que hacer. El Espíritu Santo va a llegar a tu vida, Dios Padre va a moldear tu corazón, Jesús mismo va a estar ahí contigo, apoyándote, orando y intercediendo por ti. Pero tienes que hacerlo antes de que sea tarde. Hoy día es el día de redención, de arrepentirse y volverse al Señor. Amigos, los dejo hasta aquí. El Señor les bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Bye bye.